permiso del señor presidente y empezando por pedir todas las disculpas del mundo, porque lo normal es que el ponente espere al público, no al contrario, ¿no? Pero la verdad es que hacía tiempo que no venía a La Palma, he entrado por donde no suelo hacerlo habitualmente, me he encontrado una calle que ponía cortada por obra, he tenido que desviarme y a partir de ahí ya me he perdido. Y además ya no tengo la edad de cuando empecé a venir por aquí, entonces cuando he visto a Esteban con el bastón me acuerdo de mis propias piernas, porque también estaba venir, pero donde he dejado el coche no me hubiera venido más. Bueno, pues el bastón, o lo que corresponde en la calle Cabo, decía Mila Legión, ¿no? Anunció mi presentador que al final iba a haber un poco de coloquio, ¿no? Y yo, consciente de eso, sin perder el contenido científico, pero la charla es una especie de anzuelo precisamente para entrar en el coloquio entre ciencia y fe, o razón y fe, que tan de moda está en determinados momentos. Con lo cual, la parte médica, que es estrictamente científica, deja una serie de interrogantes que se prestan luego al coloquio, sobre todo frente a aquellas tendencias intelectuales que especulan con si Jesucristo murió o no murió en la cruz. O incluso si murió antes, durante la lanzada o después de la lanzada. De cualquier manera, yo nunca escribo en mi actividades la respuesta a los presentadores. Y nunca la escribo porque creo que es un ejercicio de hipocresía el que hace el ponente cuando dice muchas gracias por tu palabra, producto del cariño, la amistad que me tienes, no sé. Me parece, y siempre procuro responder de acuerdo con aquello que el presentador plantea, aunque tenga que improvisarlo sobre la marcha. Y yo tengo que decir a mi presentador que no sé quién le ha dado la información tan exhaustiva de mi trayectoria. Hay algún matiz que no es corrección, sino es para que nadie después pueda criticar, y es que yo fui parlamentario en el Parlamento de Andalucía en la legislatura del 86, en la segunda legislatura, y que ahora que está muy de moda el movimiento este de Huelva cuando, que el otro día se manifestaron, bueno, pues tengo que decir que uno de mis pequeños éxitos políticos, tuve dos grandes éxitos. Este pequeño fue conseguir que hubiera votación nominal respecto al tema universitario de Huelva por primera vez en la historia del Parlamento, justo el día que debutaba como presidente quien había sido alcalde de Huelva, mi buen amigo José Antonio Marín Rique. ¿Y por qué la votación nominal? Pues porque en Huelva decía como alcalde que sí al tema universitario, pero luego en el Parlamento votaban que no al tema universitario. Entonces, al ser por primera vez votación nominal, uno votaba en voz alta y por nombre y apellido, con lo cual no cabía la posibilidad como el torpe diputado del PP que se equivocó el otro día. Y la segunda fue que no compatibilizaba mucho con el líder entonces del partido a que yo pertenecía, el Partido Popular, que era don Manuel Fraga Aguilarme, y también tuve mis disputas con él, y curiosamente, bueno, pues le gané. Lo que pasa es que después ya, como yo soy antes que nada médico, pues me dediqué a la medicina antes que proseguir en la política. Pero ciertamente te agradezco tu interés en haberte informado de mi trayectoria, porque profesionalmente, si yo puedo presumir de algo en Huelva, es que un médico de Huelva, de una provincia limítrofe
bueno, pues haya podido poner el nombre de Huelva en la hematología española, ¿no? Primero como presidente andaluz, segundo como coordinador del grupo interterritorial entre todas las comunidades autónomas desde el punto de vista hematológico, y tercero como vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología, no designado, sino elegido por los hematólogos españoles, lo cual a mí, lógicamente, me da un reto moverse mucho más. Y además, ya hace 15 años que se empezaron a hacer autotrasplantes de médula en Huelva, siendo yo el jefe de la unidad, lo que ha supuesto que cerca de 250 familias de Huelva hayan tenido que irse de nuestra provincia para someterse a ese tipo de procedimientos. Desde el punto de vista cofrade no voy a entrar. Y lo explico en medio minuto para no robarle más tiempo a la charla. Porque un día le dije yo al anterior obispo de Huelva, don José, en la vida española en este momento hay un instrumento de uso cotidiano, que es la mentira. Pero fundamentalmente eso se transfiere a dos aspectos. Primero la política y después las cofradías, las hermandades y cofradías. Y me dijo, hombre, ¿cómo dice usted eso? Digo, de la política no le hablo, porque es notorio. Y de las cofradías le voy a hacer una pregunta. ¿Quién traicionó a Jesucristo? Dice, hombre, Judas. Digo, ¿y cómo lo traicionó? Me dice, pues dándole un beso. Digo, ¿y usted ha visto un colectivo que se dé más besos y más abrazos que los cofrades? Luego estamos rodeados de Judas. Lo que hay que hacer es tenerlo localizado para que cuando te vengan a besar no te pegue la puñalada. Me dije, hay que ver las cosas que dice usted. Sí, pero usted no me la niega. Bueno, dicho eso, muchas gracias. Y si Dios quiere, tener presente que yo recuerdo con enorme cariño no solo el pregón de la cruz, sino previamente en el año 98, en octubre del 98, que me invitasteis con motivo de la Virgen del Rosario a hacer una exaltación mariana en la presencia o bajo la presidencia de la Virgen del Valle. Ese fue el punto de inicio de mi relación con vuestra hermandad. Después vino el pregón de la Semana Santa también, y sobre todo la carne mechada que me comía ahí enfrente en casa de Jacobo, que era de lo mejor que fumaba. Y que desde luego el de la listeria no copió de él. En fin. Bueno, la charla esta a mí me trae recuerdos personales, porque era una charla que compartía con mi hermano Eduardo, que era también médico y era un extraordinario orador y pregonero. Y la dividíamos en dos partes. Lo que pasa es que yo la segunda parte la he obviado porque no tendría, digamos, mayor impacto, aunque es bonito y es interesante, pero haría demasiado larga la charla. Y es que hablamos de las causas de muerte de los crucificados y luego hacíamos una especie de recorrido entre los crucificados de la Semana Santa de Huelva, señalando las mismas cosas que se planteaban ahí. Podemos ponerlo aquí. Entonces, además habéis puesto un subtítulo que es la mirada del médico, que eso en sí mismo ya es un motivo de conferencia que algún día daremos aquí también, de la importancia de la mirada del médico, pero ya viéndolo desde el punto de vista de uno como paciente y el médico como profesional. ¿Por qué? Pues porque la mirada del médico, y más en este tiempo de las mascarillas, se ha convertido en una herramienta estupenda. Y es así porque cuando vemos al médico por primera vez, el vínculo de confianza que tiene que existir entre el médico y paciente pasa en gran parte por la mirada, porque ahora ¿qué es lo que miramos los médicos en la consulta? ¿Al paciente o al ordenador? Con lo cual le estamos robando al paciente el protagonismo que corresponde en la consulta, que es el protagonista principal.
Si nosotros nos ponemos mirando al ordenador, estamos faltando a un principio básico de la atención sanitaria. Pero eso, como digo, es motivo de otra conferencia en otro momento. Lo que sí es cierto es que la medicina a través de los siglos ha ido evolucionando. En la antigüedad, pues la enfermedad se consideraba como un castigo, como algo maldito. De hecho, todos hemos conocido en determinadas épocas donde había enfermedades que las familias ocultaban, porque parecía como si el estar enfermo fuera un castigo de Dios, algo por el estilo. Luego fueron pasando los tiempos, la medicina avanzaba, se iba orientando más al beneficio del paciente que no a la maldición esa. Luego en la Edad Media ya empezaron a haber movimientos de caridad, digamos, y conforme hemos ido avanzando en el tiempo, el médico, que es tiempo muy antiguo, donde los reyes y los césares y los emperadores tenían a un pobre que le daban a probar la comida por si lo iba a envenenar y que muriese ante el otro, que no el rey. Bueno, pues eso afortunadamente evoluciona mucho hasta el día de hoy, donde estamos empezando a pensar más en la tecnología que en el propio paciente, como acabo de decir con el ordenador. Y además estamos volviendo a la época en la que el rey, si se le moría a la mujer, mataban al médico porque no había sido capaz de curarla. Ahora no nos mata, pero nos parten la boca de vez en cuando. En definitiva, que hoy día se ve una clara tendencia en los médicos más jóvenes a la tecnología por encima de lo que es la persona. Había un médico muy famoso, se llamaba William Osler, que decía que el buen médico es el que sabe tratar las enfermedades, pero el médico excelente es aquel que es capaz de tratar bien a la persona que padece la enfermedad, porque el paciente, antes que enfermo, es persona. Y hecho esta pequeña introducción, yo lo que voy a pretender transmitir desde una visión racional de la medicina, contar un hecho que humanamente fue absolutamente irracional, como fue la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Si hacemos una cronología de las últimas horas del Señor, de la noche del jueves al viernes, cuando murió, que son alrededor de 18 horas, sucedió todo esto. Primero la cena pascual, de allí salió corriendo el de los besos a trincar la bolsa con las monedas de plata, después el huerto de los olivos, el prendimiento, el juicio judío, el juicio romano, la presencia con Herodes, lo de Barrabás, en fin, es la cronología de los hechos. Y ya aquí yo hago un primer apunte. Imaginaros lo que es en aquella época cenar, irte al huerto, pedir al Señor que retire el cáliz, y allí empieza el sudor de sangre descrito en la Escritura, el prendimiento y ahora un juicio judío. Imaginemos una ciudad cualquiera, aquí mismo en La Palma. El juicio primero, no voy a decir el ayuntamiento porque esto de judíos en el ayuntamiento no suena muy bien, y además que está ahora con los costaderos se iba a enfadar conmigo. Pero va a una dependencia oficial. De allí tiene que ir a donde estaban los romanos, con lo cual ya estamos empezando a mover al preso de un sitio a otro, y además con humillaciones, con maltrato, con insultos. Luego a Herodes, con Herodes el Señor no dice una sola palabra, no le contesta siquiera, el silencio. De hecho, todos conocemos la Hermandad de la Amargura de Sevilla, que representa la presencia ante Herodes, que da el silencio blanco, todo el mundo, que hay hasta una famosa marcha, ¿no? A Herodes ni le contesta y le pone la túnica blanca, que tanto debate ha suscitado en algunos momentos, porque se suponía que en aquella época las túnicas blancas se le ponían a los que estaban un poco tocados de la cabeza, ¿no? Luego ya viene
la figura del Teomo, donde ya tenemos pues la flagelación, si libramos a Barrabás, no libramos el Pilato que se hace el loco y se lava las manos, y ya todo lo que es la condena, el camino del Calvario y todo lo que sabemos. Yo dentro de unos días probablemente, falta poner la fecha, en Huelva quieren hacer un pregón de Semana Santa sanitario, que le llaman, porque en algunas provincias hace un pregón de Semana Santa normal y corriente, y este también lo será, abierto al público, como cualquier otro pregón, pero siempre dicho por alguien que pertenece al mundo sanitario, enfermero, médico, y yo me han invitado a hacerlo, falta poner la fecha, y yo en ese os adelanto una cosa que no se debe hacer, pero que creo que puede ser simpática. Lo que digo es que en el descendimiento de Arimatea y Nicodemo son los primeros celadores de la historia, porque ayudaron a bajarlo de la cruz y a transportarlo al sepulcro, como normalmente y por desgracia tiene que hacer muchas veces el celador. En definitiva, que esa cronología es la que marca el curso del mundo en solo 18 horas. Y, como digo, las lecciones previas, y digo previas porque el título es Los crucificados, pero es que este no es un crucificado cualquiera, es un crucificado que antes de crucificarlo ha tenido una serie de lecciones previas. La primera y más conocida es la del sudar sangre cuando está en el huerto de los olivos, ¿no? ¿Por qué suda sangre alguien? Esto cuesta trabajo pensarlo, pero es real y está descrito en la medicina, y sobre todo en la frente y en las manos, como consecuencia de que se produce una constricción, digamos un encogimiento de los capilares superficiales. Ese encogimiento hace que la presión lo rompa y entonces se produce una hemorragia, no solo en los capilares, sino también en las glándulas sudoríparas, y de ahí que se produzca ese sudor de sangre. Ya en ese momento el Señor llevaba unas pocas de horas en ayunas, porque habían cenado por la tarde, ¿no? Y a continuación viene algo que para mí es trascendental en el desarrollo de estos castigos de la pasión, que es la flagelación. La flagelación se hacía con un látigo rudimentario que estaba compuesto con dos sustancias, unas que eran de hierro, por entenderme, y otras huesos pequeños de carnero, de animales, con lo cual al golpe que daban, al quitarlo se añadía el romper la piel del lugar donde se había producido. Se supone, y ahí tenéis una imagen, se supone que eran dos personas las que hicieron la flagelación. Y además la flagelación lo que buscaba era deteriorar mucho al reo, pero sin llegar a que muriese como consecuencia de ese castigo, porque entonces el que se la jugaba eran los teóricos verdugos, porque el público, la justicia de entonces, si podemos titularla como justicia, lo que buscaba era la ejemplaridad de la cruz, no que se muriese antes de tiempo. Entonces tenían que tener ciertas habilidades. Y de hecho, todos estos datos que yo os diga hoy están sacados casi siempre de la Sábana Santa, de los estudios de la Sábana Santa, que es donde tenemos un referente bibliográfico, ¿no? Entonces se alternaba, daba uno, daba el otro, pero procuraban la zona del tórax castigarla lo menos posible para no producir daños pulmonares importantes. Y la mayoría de los daños eran no solo en la espalda, sino en las piernas, en la zona glútea, porque eso, aparte de romper la piel, lesionaba mucho los músculos, que como veremos luego, en el momento de la posición en la cruz, al romper esos músculos, la respiración se dificultaba, y era lo que convertía la crucifixión en uno de los martirios más fuertes y más graves que se podían producir.
Luego fue la coronación de espinas, que es un momento especialmente humillante, ¿no? Porque si hablamos de que Jesucristo preconizaba que su reino no era de este mundo, que era rey y tal, era una forma de humillarlo. Y además cada vez hay más evidencia es que no era una corona como la vemos y como se representa habitualmente, sino que era un casquete, y un casquete metido a presión, por lo que podéis imaginar el daño que eso producía, sobre todo en la parte posterior. Esta es una planta que ahora le llaman Spina Christi, y se llamaba Sisyphus, un nombre latino, y que era no solo una forma de provocar daño, sino de humillar a quien se postulaba como rey de los judíos, ¿no? Y a partir de ahí, después de toda la movilización que hemos visto del juicio judío, del juicio romano, de la bofetada, porque en el juicio judío, pues tenemos en Sevilla una representación clara, ¿no? En San Lorenzo, la Hermandad de la Bofetada, la Virgen del Dulce Nombre, que fue continuamente humillado, castigado, golpeado, y la coronación de espinas formaba parte de esa estrategia, digamos, de castigo y humillación. Y a partir de ahí, cuando ya definitivamente Pilato, sin hacerle caso a los sueños que había tenido su mujer, que incluso en algún sitio he leído yo que Longino, el que hizo luego lo del altar, había hablado con ella antes y había tenido un comportamiento, digamos, bueno, entre comillas, durante todo el camino hacia el Calvario. Pues Pilato se lava las manos, lo condena, liberan a Barrabás y él inicia el camino por la Vía Dolorosa, la calle de la Amargura, que tenía aproximadamente 650 metros desde el pretorio donde estaba Pilato hasta el Gólgota, el monte Calvario. Y ahí veis que hay una imagen de lesiones en la rodilla producto de las caídas. Todos los católicos pensamos en 3 caídas, pero sabemos todos también que hubo no 3, sino muchas más caídas. Y había algo que, lo mismo que he dicho de la flagelación, que los verdugos tenían que tener cuidado que no se muriese antes, el centurión romano, en este caso Longino, que iba de vigilante en el cumplimiento de la orden de Pilato, tenía también que tener determinado cuidado de que no se le muriese antes de tiempo, porque si no, también pagaba los platos rotos el responsable. Y eso es lo que hace que cuando ven que flaquea continuamente, porque no olvidemos, ya ha perdido sangre, ha sudado mucho, tiene múltiples heridas, está en ayunas, está psicológicamente muy afectado por el sufrimiento, por las humillaciones, pues le dice al Cirineo que tiene que ayudar, porque si no veía que antes de llegar al Calvario se podía morir. Bueno, esto es un pequeño paréntesis sobre el tipo de cruces más comunes. Las 3 de abajo son las más comunes que utilizaban los romanos. La del medio era el tau, que le llamaban, que era una cruz que se utilizaba poco. La otra, la de la izquierda, es la cruz insimista, que era la cruz habitual, la más frecuente. Y la otra es la cruz de San Andrés, que tenía forma de aspa, que tenía cada una su nombre en latín, que figura ahí abajo, pero que no viene al cuento decirlo. Y arriba lo que está representado era exactamente lo que fuera, en muchos sitios se utilizaba, ¿no? Tenían por un lado el palo transversal, que le llamaban patibulum, que es lo que se dice que verdaderamente transportó el Señor desde el pretorio hasta el Calvario. No llevaba la cruz entera como lo representamos ahora, llevaba exclusivamente el palo transversal, que iba unido o atado a una muñeca y al tobillo del lado contrario, con lo cual eso le desequilibraba. Hay que tener en cuenta que pesaba alrededor de 50 kilos
y que tenía una dimensión que rondaba el metro, entre 90 y 120 centímetros. Entonces, imaginaros a alguien que ha sido antes flagelado, que ha recibido más de 100 o 140 latigazos, que lleva el tiempo que lleva ya de castigo, de lesiones, de hemorragia y todo esto, y además tiene que andar en esa posición. Bueno, pues eso facilitaba las caídas y dificultaba el ponerse de nuevo en pie si no se la ayudaba. Y luego estaba el estipe, que era el palo vertical, que ese estaba fijo en el Calvario, porque en aquella época la crucifixión un castigo mucho más antiguo, desde la época de los persas, los fenicios, los cartagineses incluso lo utilizaban como algo ritual, y de hecho, igual que se cuenta que a Abraham le dijeron que quemara al hijo y lo sometió hacia prueba a Dios, y a Isaac, ¿no? Abraham con su hijo Isaac, y que en vez del cordero le ofreciera la vida de su hijo. Bueno, pues se habla de un general cartaginés, un rey cartaginés, que hizo lo mismo con el hijo en una especie de ritual. Luego los romanos lo aceptan, pero como castigo, y además con la particularidad de que era raro que un ciudadano romano fuera castigado a la cruz. Los ciudadanos romanos tenían otro tipo de castigo, ¿no? Luego está el sedile, que es eso que vemos en medio, más o menos, que era una especie de madera que ponían ahí para que el castigado pudiera estar como apoyado sobre esa madera, y luego para los pies, que eso sí lo vemos en algunas pinturas, había como un soporte para apoyar los pies. Eso que a veces podemos pensar que era un elemento, digamos, de descanso, era todo lo contrario, porque la propia posición, como vamos a ver luego, de los brazos y de la crucifixión, la tendencia natural del castigado era a intentar levantar el cuerpo para poder respirar mejor, y eso se convertía en un motivo de más daño, porque al hacer fuerza con los pies sobre el subpedium, que se llamaba lo de los pies, pues resulta que cuando levantaba un poco, al caer caía, y el palo que estaba en medio lo que hacía era dañar en la entrepierna, ¿no? O sea que lo tenían todos muy bien pensado. Otra cuestión que no estamos acostumbrados a ver, la crucifixión, los clavos tenían entre 13 y 15 centímetros de longitud. Pero todos estamos acostumbrados a ver que los clavos están en la palma de la mano. En todas las pinturas, en todos los libros, vemos que está en la palma de la mano. Si hacemos un mínimo de ejercicio de imaginación, si clavamos aquí un clavo de 15 centímetros y en el otro brazo igual, y lo dejamos suspendido ahí con los pies, el propio peso del cuerpo rompe la madera. Entonces, hay algo que es muy importante saber, y es que en las escrituras se decía que nunca le romperían un hueso. Y todo demuestra, incluida la sábana santa, que los clavos los metieron entre el metacarpo y el metatarso, los huesos largos de aquí, en un espacio que se llama detos, que es el nombre del que aparentemente lo descubrió, y que veréis ahí que está señalado con un punto verde. Bueno, pues ahí se supone que es donde realmente fue el enclavamiento. ¿Qué pasa? Que esa es una zona que tiene muchas terminaciones nerviosas y muchos tendones y muchas venas, con lo cual ya el individuo pues seguía sangrando y todo eso. Y además, observar en cualquier crucificado que la mano, suponiendo esto que vemos todos, que es aquí, pero da igual el tipo de lesión, veréis que los crucificados siempre tienen, nunca o raras veces tienen la mano entera abierta, la tienen siempre
con los dedos un poco encogidos, y es que hay una lesión del nervio medial. Tenemos 3 nervios fundamentales, hay muchos más, pero los fundamentales de los miembros superiores son el nervio medial, o mediano, el cubital y el radial. Bueno, pues el nervio mediano, que es el principal de todo el brazo, si lo lesionamos, se produce, esto lo aprendí yo cuando estudiaba anatomía, es de las pocas cosas que me aprendí así de pronto, porque yo iba poco a la facultad, que digamos, pero bueno. Entonces, ese nervio mediano, cuando se lesiona, pone los dedos de una manera que le llamaba mano de obispo, porque te recoge los dedos y te queda como cuando el cura da la bendición, hace una retracción y te queda con mano de obispo, que decir. Pero, y en el bien, pues pasa exactamente lo mismo. El clavo se ponía en el sitio estratégico este que lleva el nombre de tos, es el nombre exacto. Luego hay una imagen ahí, que ya está lanzada y eso, pero que lo más decisivo para mí, y por eso lo pongo como interrogante, es la posición en la cruz. La posición en la cruz era decisiva a mi juicio para que la muerte del reo fuera ni demasiado rápida ni se extendiera demasiado en el tiempo, sino que estaba calculado para el tiempo justo, porque si nos fijamos que esa posición, con el peso del cuerpo, con todas las lesiones que ya previamente hay, tened en cuenta, y todos lo hemos vivido, cuando niños sobre todo, nos hemos hecho jugando al fútbol una herida en la pierna, nos han puesto una gasa y al día siguiente, cuando el ATS ha ido a curárnosla, o nos la mojamos antes o al arrancarla se venía detrás toda la costra de la herida y volvíamos a sangrar y además seguía la barbaridad. Pues imaginaros una espalda que ha recibido 100 y pico de latigazos con eso, con el desgarro que produce y la profundidad de lesión de los músculos. Cuando llega al calvario y te quitan la ropa que llevaras, porque los crucificados los ponían siempre desnudos, lo que pasa es que en la religión, por prudencia y por estética, pues históricamente se adoptó lo del sudario, ¿no? Entonces imaginaros lo que es, después de muchas horas, el arrancar ahí de la espalda la ropa que pudiera llevar. Si a eso le añadimos que en esa posición, cada vez que quería tomar aire, con la madera detrás, le rozaba la espalda con la madera, con lo cual se producían nuevas lesiones o se agravaban las que ya existían. Por tanto, una vez conocido todo el daño producido previamente, desde el punto de vista de la fisiopatología, que en medicina es el mecanismo de funcionamiento normal del cuerpo, en la fisiología. Si hablamos de patología, estamos hablando de un mal funcionamiento de lo que debe ser normal. Hay 3 elementos que son fundamentales. Uno, la asfixia. Está colocada la cruz, tiene los músculos de la espalda y parte del tórax que tienen que ver con la respiración, los músculos intercostales, los tiene traumatizados, rotos y lesionados, por lo cual necesita aire. Si a eso le añadimos, como veis ahí, el shock traumático de todas las heridas y el shock hipovolémico, que ahora lo explicaré, pues es normal que no haya entrada ni salida suficiente de oxígeno, retenga el anhídrido carbónico, falte oxígeno en el cerebro y uno pierde la noción de la situación. Entonces, la asfixia es probablemente la clave fundamental de la muerte por la pérdida de aporte de oxígeno que no llega ni a los músculos, ni al resto de los tejidos, ni por supuesto al cerebro, y tampoco al corazón, y eso termina produciendo la muerte. El shock traumático no tengo que explicar. Entonces, cuando alguien se pega un golpe o se cae de un segundo piso, pues tiene multitud de heridas, de huesos rotos. En este caso no, porque las lesiones eran cercanas. Y el shock hipovolémico, la palabra hipovolemia lo que quiere decir es volumen bajo. Volumen bajo
se refiere a la pérdida de sangre. El choque hipovolémico, nosotros tenemos un término medio en una persona de un peso y una estatura normal entre 4 y 6 litros de sangre. Vosotros conoceréis siempre a alguien que le han dicho que tiene anemia desde hace un montón de tiempo y que no hay quien se la quite. Bueno, el organismo se va adaptando a esa pérdida de sangre. La anemia se produce por pérdida de sangre. Pero si la pérdida es pequeña y a lo largo de mucho tiempo, el organismo busca mecanismos compensatorios. La clave del choque hipovolémico está en la cantidad de sangre que perdamos y el tiempo en el que la perdamos. No es lo mismo perder 1 litro de sangre en 2 meses que perder 1 litro de sangre en un cuarto de hora. Y eso es lo que pasó aquí. Aquí fue perdiendo sangre continuamente durante una serie de horas y al haber poca cantidad de sangre, la sangre es el transporte del oxígeno a los músculos y a los distintos tejidos, al corazón, al hígado, a los pulmones. Entonces, si hay poca sangre, hay poco oxígeno. Al haber poco oxígeno, esos órganos no funcionan como deben. ¿Y qué sucede en el organismo? Una palabra que está muy de moda ahora, que hace unos años los médicos no la decíamos, pero ahora está muy de moda. Cuando falla un órgano, enseguida termina afectándose el órgano de al lado. Y entonces se produce una concatenación de fallos orgánicos y tú habréis oído decir, murió de un fallo multiorgánico. Antiguamente los médicos en los certificados poníamos parada cardiorrespiratoria. Ahora no, ahora es poner fallo multiorgánico. ¿Por qué? Pues porque se produce, como digo, un encadenamiento de un fallo con otro y con otro. Lo que decía, la situación del cuerpo. Al no entrar suficiente oxígeno, ¿nosotros qué hacemos? Tomamos aire y lo expulsamos. Si tomamos poco aire y luego nuestra capacidad de expulsión es pequeña, lo que hacemos es retener anhídrido carbónico. Eso en términos técnicos se llama hipercapnia. Y eso, al haber falta de oxígeno en la musculatura, produce calambre, esto está muy de moda ahora en el fútbol, ¿no? Cuando un equipo va ganando 1-0 fuera de su campo y quedan 3 minutos, a todos los futbolistas le dan calambre. Bueno, pues esa es la realidad. Falta oxígeno, dan calambre, se produce lo que se llama tetania muscular, que no es el tétano que todavía hemos tenido tanto miedo, sino que el músculo se contrae y no es capaz de relajarse. Y eso, cuando se establece ya durante un determinado tiempo, pues termina produciendo insuficiencia respiratoria, porque el movimiento de la respiración está minimizado porque, como la musculatura está lesionada, retiene carbónico, no llega oxígeno, los músculos, lo poco que puedan funcionar, están calambrados, pues los pulmones no funcionan y se produce la insuficiencia respiratoria. Os decía el shock traumático. Ya lo hemos dicho, ¿no? Hay un montón de heridas que además producen una cosa que lleva un poco, que pone CIC, que ahora os explico. El shock traumático es el montón de lesiones, de heridas, que es en las que se confluyen el dolor con la hipovolemia y la falta de oxígeno, que es la hipoxia. Y se da un cuadro que esa sigla que por ahí SCA se llama síndrome compartimental agudo, que no voy a explicarlo ahora, pero que tiene 3 periodos. Uno primero en el que el organismo intenta compensar las lesiones que se están produciendo, pero como continúa la hipovolemia, esa compensación se empieza a perder y al final lo que pasa es que los riñones pierden cantidad de sangre que le llega y lo mismo que decíamos del cerebro, de los pulmones, al no llegarle oxígeno, el riñón empieza a funcionar mal y a fallar. Y el shock hipovolémico, lo he explicado antes, no voy a repetirlo, pero la forma de reponer el shock hipovolémico es aportando líquido
al individuo. Si es posible sangre, como hoy día afortunadamente por la donación de sangre puede hacer, pero en el siglo I podéis imaginar, ¿no? Entonces se produce una insuficiencia circulatoria general y eso que pone ahí, esto es una teoría mía. O sea, esto es una teoría mía que yo la he discutido ya con muchos compañeros, lo que pasa es que yo soy especialista en esto, entonces juego con un poco de ventaja, ¿no? Y es que esto se llama coagulación intravascular diseminada, quiere decir. La coagulación intravascular diseminada, y os lo explico de forma entendible y rápida. Nosotros en la sangre tenemos un equilibrio constante entre las células de la sangre, el plasma, que es la parte más líquida de la sangre, y dentro de ese plasma hay una serie de elementos que son los factores de la coagulación, que tienen que estar permanentemente en equilibrio. Esos factores de la coagulación son los que permiten que cuando nosotros nos hacemos una herida que no es excesivamente grave, a los pocos minutos se nos ha formado el coágulo y dejamos de sangrar. Entonces, ¿qué sucede? Que con las lesiones traumáticas, una sustancia que tenemos en los tejidos del organismo que se llama tromboplastina tisular, para que me entendáis, los restos de la herida pasan al torrente de la circulación general y esas sustancias hacen como si fuera un tóxico, un veneno contra los factores de la coagulación que al chocar o al tener la influencia de esa tromboplastina tisular, de ese veneno, pierden el equilibrio, se desencadena como si fuera una tormenta, ya no cumplen su función y entonces, por mucho que intentemos, el individuo sangra y sangra y sangra y no hay manera de sangrarlo. El único de cortarlo, el único mecanismo para resolver una coagulación intravascular diseminada es atacar el origen que la ha producido. Como aquí el origen es multifactorial, pues no tenemos posibilidades de cortar esto de ahí. Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, sobre todo las mujeres me vais a entender estupendamente. Todos habréis escuchado a alguien que conocéis que tiene un parto normal, pero resulta que a las pocas horas del parto empieza a sangrar y no hay manera de cortar aquello. La tienen que llevar corriendo al quirófano y entonces hay dos circunstancias que se pueden producir. Una, que en el útero, en la matriz de la mujer, haya restos de la placenta que no han salido con el niño y eso desencadena, al ser un tóxico, desencadena una coagulación intravascular diseminada y la única manera que hay de cortarlo es, primero, revisando la matriz, si quedan restos placentarios, eliminarlos y en muchos casos lo que hay que hacer es quitar la matriz. Y esto es un ejemplo, digamos, de algo que sucede pues, con relativa frecuencia en algo tan normal como es un parto en una mujer sana. Pero, sin embargo, sucede. Entonces, mi opinión es, y luego cuando hablemos de la lanzada, volveré a este tema, porque cuando en la escritura dice que dio la lanzada y salió sangre y agua, efectivamente había sangre en los pulmones, por todas estas lesiones y todo este mecanismo que estamos diciendo. Pero el agua no era agua, entiendo yo, era fibrina, que es uno de los componentes de esos factores de la coagulación de la sangre, que es un líquido transparente, amarillento muy claro, que perfectamente se podía confundir, más en aquella época, con lo que se dice en los evangelios sobre la sangre y el agua. Por tanto, hay un mecanismo compensatorio, hay dos tipos de sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático busca, como decía al principio, la contracción de los capilares, aquí busca la contracción de todo el sistema circulatorio, empezamos, el organismo es muy sabio, intenta movilizar sus propias reservas, pero cuando lo ponen en la posición de crucifixión, se empieza a deteriorar ese mecanismo de reserva, se produce retención en el retorno sanguíneo hacia el corazón a través de los pulmones que no llegan,
baja el oxígeno que llega al corazón, a los pulmones y por lo tanto al cerebro, y se produce la muerte. Y a todo eso pues le acompaña la bajada del azúcar porque no ha tomado nada, no ha bebido nada, los riñones, como decía antes, del síndrome compartimental agudo estaban ya lesionados, y eso, como he dicho antes, se va concatenando uno con otro y al final se produce un fallo multiorgánico que hay que conduce a la muerte. La agonía de crucificado, este es un autor muy famoso en los temas estos relacionados con la muerte de Cruz, que decía que la muerte de Cruz tenía todos los contenidos del sufrimiento que pretendía, que era sufrimiento y humillación pública, porque esto se hacía nada más que con los peores de los condenados, no era una pena capital normal ni al uso. Y ahí se producía pues, todo esto que hemos dicho. Además de los daños traumatológicos, fisiopatológicos, el shock hipovolémico, pues el dolor, el calambre, la falta de alimentación, la falta de sueño, la fiebre porque las heridas se infectaban, la vergüenza pública, el no perder la conciencia, porque si uno entra en coma no se entera de nada. Lo que importaba era que se enterase de todo, ¿no? Y la dilatación de las pupilas, todo el que haya tenido la mala suerte de tener a alguien cercano que haya visto morir, pues verá cómo la pupila se dilata y la mirada se pierde, o cualquiera que tenga una estampa del cachorro de Sevilla, ¿no? Ve cómo la mirada está perdida. En resumen, que no solo hubo lesiones anatómicas, sino también funcionales, por eso que decía, las lesiones anatómicas lesionan el órgano, ese órgano falla, provoca fallo del siguiente y así consecutivamente. Ahí lo pongo, ¿no? La alteración de un órgano afecta a la función de otro órgano. Las lesiones, todo lo que hemos explicado, sobre todo hasta el punto ya de la crucifixión, era absolutamente incompatible con la vida. O sea, la falta de oxigenación, la pérdida de volumen, y eso añadido a las lesiones, es absolutamente incompatible con la vida. Pero la clave, y aquí es donde yo planteo ya, digamos, el debate, llamémoslo teológico, o como queramos. ¿Cuándo se produce? Porque hay una serie de tendencias intelectuales, de supuestos eruditos y demás, que especulan con el hecho de que Jesucristo no murió en la cruz, sino que entró en coma, en una especie de catalepsia, que es una especie de muerte, pero sin que llegue a provocar, sí que con el tiempo se despierta. Hay otros que dicen que realmente fue la lanzada lo que lo mató, no todo lo anterior. Y por último, hay quien niega cualquier criterio que tenga que ver con la medicina y con la religión, ¿no? Entonces, mi posición: murió antes de la lanzada. Y murió antes de la lanzada por una razón elemental, porque por muy mal que esté alguien, si tú le metes una lanzada con 15 centímetros aproximadamente que tenía la punta de la lanzada y en el sitio que se dio, y esto de hecho, llegó hasta la aurícula derecha, es muy raro que alguien que esté vivo no tenga ni un movimiento ni una queja. Sin embargo, el centurión romano, Longino, que además no era ningún inexperto en ver morir gente, porque era un soldado romano que había estado curtido en miles de batallas. Luego, si a alguien que no está muerto se le da una lanzada de ese calibre, el muerto, algún tipo de queja
de movimiento, de contracción, hubiera hecho. Y la prueba está en que los vinos, cuando hace la lanzada, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios y se convierte. Por tanto, no hay nada de todo lo que pudo producir la lanzada que no estuviera producido de antes. Porque ahí hablamos de el neumotórax, es una herida en el pulmón, que probablemente es lo único que produjo la lanzada, pero ya sin repercusión, digamos, de conciencia por parte del muerto, porque lo demás, el hemotórax, que es sangre en el pulmón, el taponamiento cardíaco se había producido porque no llegaba la sangre, y la que llegaba no podía salir porque el corazón ya estaba trabajando bajo mínimo. El shock hemorrágico, ya hemos dicho lo que es un shock hipovolémico, que es lo mismo que un shock hemorrágico, ya se había producido anteriormente. La asfixia, también hemos explicado que no había aporte de oxígeno, por tanto, todo esto que se explica, que pudo producir la lanzada, estaba producido ya. Incluido el edema agudo del pulmón, que no es más que la retención de líquido, generalmente sangre en el pulmón, como consecuencia del fallo en el trabajo del corazón. Por lo tanto, y además hay otro fenómeno, y es que la respiración de estos crucificados era una respiración estuporosa, que se llama, es como los ronquidos, lo que se llama una respiración de Cheng-Stokes, que fue el que descubrió ese tipo de respiración, y todos sabemos, y eso se produce, el ruido ese en el edema agudo del pulmón existe, que en la lectura y en la escritura se dice que en el último momento dio un gran suspiro y expiró. Por tanto, las teorías que niegan la muerte de Cristo en la cruz son teorías, yo creo que erróneas, respetables, pero erróneas, pero sobre todo interesadas. ¿Por qué? Pues porque si Jesucristo no muere en la cruz, quiere decir que no hay resurrección. Porque para que resucite alguien tiene que haber muerto. Luego, lo que estamos discutiendo no es en sí mismo el hecho de la figura o la muerte de crucifixión. Lo que estamos discutiendo en estas tendencias, que como digo, traen algunos autores, estamos discutiendo los fundamentos de la religión católica, los fundamentos de la pasión, muerte y resurrección, y estamos discutiendo la propia figura de Jesucristo como Hijo de Dios o como el propio Dios hecho hombre. Luego, el discutir que murió o no murió en la cruz es discutir la existencia o no de resurrección, que vosotros en esta hermandad de la cruz, precisamente, si sabéis de algo y rendís culto a algo, es precisamente a la cruz como símbolo máximo de la salvación y la redención de la humanidad por la vía de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Por lo tanto, como conclusiones, no lo voy a repetir más. Murió por fallo multiorgánico inducido por la asfixia y todas las cuestiones previas antes de la lanzada. Porque, como muy bien dice vuestro amigo y mi amigo Cristóbal Robledo, Jesucristo era la segunda Pascua. Porque la primera Pascua, la Pascua que celebraban los judíos, era sacrificando un cordero. Y en el sacrificio del cordero en la Pascua no se rompían los huesos del cordero. Y a Jesucristo no se le rompió ningún hueso, resucitó y nos trae lo que el amigo Cristóbal dice, la segunda Pascua. En definitiva, el ángel, cuando las mujeres y esto ven que el sepulcro está abierto, y dice, no busquéis entre los muertos al que está vivo. Y la conclusión final es que quien se quiso proponer como víctima
y quien castigaron los envidiosos, los sátrapas, los que tenían miedo a que alguien les pudiera quitar las comodidades de su estatus jerárquico y su dogmatismo, resulta que la víctima terminó convirtiéndose en el verdadero vencedor, y como consecuencia de ello todos nosotros podemos estar aquí hoy hablando tranquilamente de esto, rindiéndonos a la evidencia científica, porque se puede perfectamente compatibilizar la fe con el conocimiento, con la razón, porque no olvidemos que la investigación es una manera de fe. Hasta el científico más ateo tiene que reconocer que él investiga sobre algo que no conoce y que está buscando. Y cuando lo descubre, tiene que buscar otra cosa. Nosotros tenemos el don de la fe que nos permite creer en lo que no vemos. Y eso que no vemos, pues tiene un símbolo universal, reconocido, y que no debemos nunca quitar de nuestro corazón por aconfesional que sea el Estado, por tendencia religiosa de la índole que sea, que todas son respetables, pero tan respetables como la nuestra, y que por lo tanto ese símbolo que no debemos olvidar nunca, y como digo y repito, no retirar nuestro corazón es lo que tenéis ahí delante. Así que la víctima venció para que nosotros pudiéramos rendir culto a la cruz en la que Él murió por todos nosotros. Muchas gracias. Bien. Bueno, felicitamos a Antonio por esta magnífica charla, y poco podemos discutir a los criterios de la medicina y a los criterios de la ciencia, y más con preguntas contestadas en su introducción en la ponencia, en la cual reconocía que hoy en día la ciencia médica tiene pues, un cierto prurito de deshumanización, ¿no? entre compatibilizar lo que es verdaderamente humano con la tecnología. Pero para un médico cristiano, ¿no crees tú también que existe esa deshumanización y falta de concienciación en el pueblo cristiano? Rotundamente. Rotundamente. Yo te puedo decir, bueno, primero he procurado hablar en una terminología que no fuera excesivamente técnica, sino que fuera entendible y asequible para todos. Y yo te voy a contar una anécdota sobre lo de la mirada del médico que hablábamos al principio. A mí me invitan todos los años en Madrid, ahora con la pandemia, estos dos últimos años no, pero antes me invitaban a un congreso que hay de un grupo español de pacientes de cáncer, donde van 3.000 personas, van enfermos y familiares. Y en la Universidad Complutense de Madrid hacen una especie de curso educacional previo, y me invitan todos los años a darle una charla a los alumnos de último curso de medicina, de enfermería y de farmacia. Y me encargaron esa conferencia, me dijeron, ¿qué te parece lo que podrías tú hablar de la mirada del médico? Bueno, yo hablo lo que me digáis. Total, que llegué allí, y cuando ya estaba todo el auditorio, llegué temprano. Y entonces, aquí a la derecha, era un auditorio enorme, y a la derecha había como una cristal, como las emisoras, ¿no? El control, donde estaban los que manejaban las voces, el sonido, los ordenadores, y yo cojo y me pongo a hablar con los que estaban en el video. Y cuando no llevaba un minuto, ¿sabes? Me vuelvo hacia el público y le digo, dirán ustedes que soy un maleducado, que vengo aquí para hablar con el auditorio y me pongo a hablar con los demás. Digo, pues eso mismo es lo que hacemos nosotros en la consulta. Vamos a mirar el ordenador y nos perdemos. Y el primer acto terapéutico, y esto ya como no es ni cuestión de humanismo cristiano, es cuestión ética, de vocación profesional.
El primer acto terapéutico de un médico, a lo mejor una deformación por mi especialidad, ¿no? Yo siempre he visto enfermos con patologías muy graves, cánceres en la sangre y estas cosas, ¿no? El primer acto terapéutico del médico, independientemente de sus condiciones religiosas, es cuando el paciente entra a la consulta, tenderle la mano. Ese es el primer acto. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo digo, vamos a ver, si yo tengo que hacer un viaje de un largo recorrido, ¿qué es lo que busco de acompañante? Gente que me resulta agradable, con la que me lleve bien, con la que tenga confianza. No me voy a buscar un compañero incómodo. Bueno, pues eso es lo que te espera como médico con tu paciente. Un viaje que cuanto más largo sea, mucho mejor. Y por tanto tienes que encontrarte a gusto con él. Y además el médico, y esto si me escucha algún médico, yo tengo algún buen compañero de aquí de La Palma, o por lo menos de mi época, ¿no? Un médico, cuanto más estirado parece que es, más doctorado es hablando al paciente. Mi impresión es que más está encubriendo su laguna formativa. Yo creo que es mucho más honrado cuando el paciente te pregunta algo, decirle, mire usted, yo ahora mismo no tengo respuesta, pero no se preocupe usted, que yo lo voy a estudiar, lo voy a averiguar y el próximo día que usted venga a la consulta, se lo voy a explicar. Y esto se va perdiendo. Y fíjate si se va perdiendo, que los médicos cada vez, primero no nos lo enseña nadie, pero cada vez estamos menos acostumbrados, y esto tiene que ver con la creencia, estamos menos acostumbrados a afrontar el proceso muerte. A los médicos no nos enseña nadie en la facultad cómo hay que manejarse con un paciente que se esté muriendo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como nos da miedo porque no lo sabemos, nos autoblindamos, nos ponemos a la defensiva y empezamos a delegar funciones en el entorno, a la enfermera, al médico residente, al que está aprendiendo. Oye, fulanito, ¿por qué no te preocupas de este? Y resulta que un paciente con el que tú has estado 5 años a lo mejor, viéndolo todos los meses, que sabe si tiene un hijo drogadicto, si cuando se muera la familia en qué situación económica va a quedar. Sabe todo porque él te lo ha contado todo. Tú coges y en lugar de comes, te empiezas a ver. Y contando esto yo en Madrid, en una de estas conferencias, hubo una chica que me dijo, pues, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero usted me podría explicar a mí qué podría hacer yo para no incurrir en ese error de falta de humanidad, en una palabra. Y yo le dije, digo, mira hija, yo no tengo ningún elemento científico en el que basarme para decir, pero yo en esto soy autodidacta. Pero sí te voy a dar un consejo que creo que te va a ayudar. No dejes nunca de ser buena persona. Y desgraciadamente, los médicos hay momentos de nuestra vida profesional que nos creemos, y sobre todo cuando estamos estudiando, que somos supermanes. Y te das cuenta cuando de verdad en tus primeros años empiezas a ver cómo se te mueren los pacientes, cómo tú no puedes resolver los problemas de tu paciente, y se nos olvida algo que es básico. Si no puedes curar, sí puedes consolar y acompañar. Y eso al final es una obra de misericordia. Lo que pasa es que el médico en ese momento no piensa en la obra de misericordia y en muchos casos ni la conoce, ¿no? Entonces creo que el médico tiene que tener siempre una perspectiva de la debilidad y de la condición humana que también la acepta él. Porque después cuando los médicos nos ponemos malos, que también nos ponemos enfermos, aparte de ser muy malos pacientes,
pues nos cuesta trabajo aceptar, y en la sociedad cada vez más, cuesta mucho trabajo aceptar la existencia del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad grave. Y si el médico no tiene las habilidades necesarias para transmitirle a los pacientes y a su familia la situación, el fracaso está servido, no solo el fracaso médico, sino el fracaso humano. Yo siempre he procurado transmitirle a los médicos de mi equipo, o los médicos jóvenes con los que he tenido relación, siempre les he transmitido lo siguiente. Cuando tengáis que reuniros con una familia o con un paciente, poneros siempre en el otro lado y pensar cómo os gustaría que el médico os explicara vuestro problema, qué soluciones puede haber o qué soluciones no vamos a tener, pero de una manera digerible, graduable, y no es ilícito el dejarle siempre una pequeña luz al final del túnel al paciente, aunque tú seas consciente de que la enfermedad sea incurable, pero lo que tú no puedes hacer nunca es condenar de antemano al paciente. Hoy día, afortunadamente, la ciencia cambia una barbaridad y lo que hoy nos parece imposible, mañana accesible. Entonces, creo que hay un abuso de la tecnología y de la tecnificación, pero yo nunca le he dado a mi paciente porcentajes estadísticos. Esto es muy americano, ¿no? Le dice a un paciente, tiene usted un mieloma, y del mieloma se cura, bueno, no se cura nadie, pero le dice, tiene usted un 20% de posibilidades. Yo le digo, sí, bien. Y ahora tú dices, bueno, con 20% quiere decir que hay 80 que fracasan. O a la inversa, te da el 80% de bueno, pero el 80% de bueno es uno de cada 4 que no tenemos arreglo. O le dice, te preguntan una pregunta muy frecuente, bueno, ¿y esto cuántos años de vida puede ser? Y tú dices, bueno, la literatura mundial dice que 4 años. Pero 4 años salen de alguien que vivió 8 y otro que vivieron 2. Y ahora, como adivinas tú, viene el de 8 y el de 2. ¿Qué pasa? Que yo le digo 8, cuando lleva 7 años y medio se despide del enfermo, de la familia, de los amigos y de todo el mundo. O le digo 8 o 6 o lo que sea, y coge una complicación que es muy frecuente en estos pacientes y se muere al segundo año. Y digo, hombre, usted me dio 8 años, ¿esto cómo es? Entonces, se impone la prudencia, la limitación de la ciencia, el conocimiento de que tú no eres todopoderoso y sobre todo, como yo les decía, especialmente a las madres de los niños. Yo veía la estampa en la cabecera de la cama, veía a Padre Jesús, a la Virgen del Valle, a todos los santos a vivir por ahí. Y yo le decía, repito, sobre todo a las madres, bueno, decía, yo tengo mucha amistad con la hermana de la luz y me meto mucho con ella además. Y le decía que el número 1 de los 40 principales va por delante. Los 40 principales saben ustedes que es un programa de música de los ricos de la Celestía. El número 1 de los 40 principales en aquella época era Fray Leopoldo. Dice, bueno, Solán de la Cruz va ya por el número 3, en fin, broma por entender la situación. Pero yo le decía a la madre, le digo, mire usted, le voy a pedir un favor. Y esto es lo que marca la diferencia entre el médico creyente y el que no. Le voy a pedir un favor. No haga usted una promesa de llevar niños descalzos andando a los pies, porque después tenemos que ingresar niños con los pies. Así que le voy a pedir un favor. Usted con su niño receptor, no sé yo quién para... Pero yo soy creyente, entonces lo que le pido
es que usted rece para que siempre que haya que tomar una decisión importante para el bienestar de su hijo, yo esté iluminado y acierto. Esa me parece que es. Bueno, ¿alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta? Yo no quiero hacer preguntas. Yo quiero darle las gracias por la charla, porque ahora verdaderamente estoy mucho más agradecida a Jesucristo por haberse colgado en una cruz para perdonarme los pecados. Entonces, le agradezco mucho la charla que ha dado y me ha sido de gran utilidad, de verdad. Muchísimas gracias, pero yo lo único que pretendo con esta charla es transmitir que nosotros en la cocina pegamos unas patatas, nos cortamos un dedo y parece que se acaba el mundo. Y sin embargo, vean la cantidad de castigo que hubo. Injustamente además, porque nosotros nos cortamos pelando las patatas porque queremos comer patatas. Y tenemos que ser plenamente conscientes de que esto fue por el bien nuestro, por un error nuestro en el paraíso, del pecado original, y que realmente lo que dentro de unos días vamos a ver en la calle, a través de las hermandades y cofradías, luego en el mes de mayo o en septiembre, en la exaltación de la Santa Cruz, no es ni más ni menos que una ínfima parte de agradecimiento en función de lo que he visto con nosotros. ¿Alguien más? En tu experiencia médica, Antonio, ¿has tenido alguna vez ese límite entre la ciencia y la fe? ¿Has tenido alguna vez algo que hayas tenido que decir que esto se escapa al entendimiento de la ciencia sino un milagro? Pues tú has jugado ahí en ese límite, en ese umbral. Yo estaba en ese límite, pero si soy honrado y honesto, tengo que decir que yo no sería capaz de hablar de milagro. Sería capaz de hablar de que no he entendido por qué este enfermo ha salido adelante, pero no tengo ninguna prueba fehaciente de lo que llamamos milagro, lo que entendemos por milagro los hombres, pero que evidentemente ha habido algo superior a mi conocimiento o al conocimiento de la fe que ha hecho que ese enfermo, que estaba clínicamente desahuciado, haya podido salir adelante y yo no tenga explicación. Seguro que lo ha habido más de una y más de dos veces, pero yo afirmar el milagro me costaría trabajo, y con esto no creo que esté faltando a ningún principio de mi fe, pero no puedo afirmarlo, pero sí puedo afirmarlo, que yo me he ido a mi casa a lo mejor a las 3 de la tarde, que no estaba de guardia o lo que fuera, pensando que a la mañana siguiente, cuando llegara al hospital, ese enfermo ya no iba a estar allí, y me lo he encontrado que estaba, me he encontrado que ha ido mejorando, y me he encontrado que he podido mandarlo a su casa. Y tengo una, por lo que veo se está grabando, ¿no? Pero espero no faltar con esto a ningún secreto profesional. Tengo una anécdota que es genial. Yo tuve una paciente que era monja de clausura y la pobre lo que tenía era incurable, pero era ejemplar tanto la monja como la monja que la acompañaba. Y tengo con esa monja dos anécdotas, a ver si no se me olvida la segunda cuando termine esta primera. Y la monja, la pobre, se puso que se moría, pero que se moría a chorro. Y era la víspera de la Inmaculada, era el 7 de diciembre, no estaba un poco más temprano, a las 8 de la tarde o por ahí. Y entonces vino la superiora, vinieron 2 o 3 monjas, y yo hablo con ella y le digo, mire, yo creo que la hermana desgraciadamente no hay ya nada que hacer. Y dice la superiora, oye, muchas gracias, hermana, vamos a rezar las recomendaciones del alma. Y saca un breviario allí y empieza a rezar las recomendaciones del alma.
y no llevaban 3 minutos o menos al minuto. Y de pronto la monja, que estaba moribunda, se despierta y empieza a preguntar: ¿qué pasa? ¿Y qué hace aquí con mis hermanos? Y tal, y tal. Total, que la monja sigue adelante bien, sigue adelante, sigue adelante. La idea alta, al cabo de un tiempo, y se fue al convento. Pasaron los meses, lo que tenía era incurable. Pasaron los meses, entra en crisis otra vez la monja, y la misma situación. Decía la superiora: bueno, ya que no pudo ser el día de la Inmaculada, hoy que esa, yo qué sé, no me acuerdo exactamente, es otro día muy bonito para recomendaciones del alma. Y empieza recomendaciones del alma y la monja se vuelve a espabilar. Pero es que no solo se espabila, sino que mejora, continúa mejorando y se vuelve ahí al convento. Y yo le digo a la superiora: me va a crear usted complejo de mal médico, porque yo la llamo porque se va a morir, y digo: usted empieza con la recomendación. Digo: la próxima vez que la dé de alta, además de los analgésicos, los antibióticos y eso, le voy a mandar recomendaciones del alma cada 8 horas. Bueno, pues pasó el tiempo fue año y pico, y además con una buena calidad de vida. La monja estaba en su convento, estaba liberada de algunas funciones, pero haciendo una vida razonablemente buena. Y ya llegó una tercera vez que estaba muy mala, y le digo yo a la superiora: digo, mire usted, yo no creo que esta vez me vaya a poder equivocar, pero y por muchas recomendaciones del alma y me dice la mujer: ¿usted tendría inconveniente en que se muera en el convento? Y yo podría tener inconveniente. Y se la llevaron al convento. Entonces yo, de vez en cuando, pues iba al convento de él, que yo nunca he ejercido privadamente, pero llamaba por teléfono, y había 2 monjas, una muy joven, que yo creo que no llegaba a los 30 años, y otra mayor, que era la que la atendía. La mayor la atendía en la faceta higiénica, la alimentación, eso, pues ya la mujer no se podía ni mover de la cama. Y la otra tenía algunos conocimientos de enfermería, y era la que le tomaba la atención. Tenía puesto allí en el convento un suelo, con los calmantes y eso, y yo llamaba y me decía: pues esta tarde se está quejando más. Y yo le decía: pues póngale tabarismo del suelo y ahora iré por allí. Y ya un día era, me acuerdo perfectamente que era esta época, febrero. En el mes de febrero, que una tarde llamo y me dice la superiora: mire usted, yo la veo muy mal. Y digo: bueno, pues no se preocupe que yo voy a ir para allá. Llegué al convento a la media hora por ahí, y era como una película de miedo, porque yo entré allí en la clausura, además, un pasillito muy estrecho. La tenían en una habitación especial que tenían allí porque hubo un obispo de Huelva que vivió en ese convento durante los años que estuvo aquí. Y la habitación del obispo, que era de lo más humilde que te puedes imaginar, pero estaba fuera de lo que era el hábitat natural de la zona. Y nada, entro allí, pero cuando voy por el pasillo ya eran las 7:30, las 8 de la tarde, un día de esto con penumbra y medio lluvioso, de película de miedo, Y entro allí y todas las monjas rezando, 15 monjas allí, que era un murmullo en un pasillo estrecho. Yo no quería ni mirar a las monjas, porque entro en la habitación y efectivamente estaba muerta. Y entonces pues yo la veo, compruebo que la monja ha muerto y les digo a las dos, a la joven y a la mujer, y siento decirle que efectivamente la hermana ha fallecido. Y dice la monja de 30 años, dice: qué alegría estar toda la vida esperando este momento. Yo miré a la monja joven, pero así, rápidamente la miré y cogí y me fui, porque es que me dejó planchado.
Y me fui, no fui capaz de reaccionar, porque todavía lo dice la mujer de 80 años que estaba acompañando y tú dices, bueno, pero una con menos de 30 años decir que qué alegría está esperando toda la vida el momento de la muerte, la primera sí, y dije, bueno, me voy, porque me dejó marcado. Y como eso hay miles de cosas. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo poder afirmar con seguridad que ha habido un milagro cuando la ciencia ya ha terminado su función, no puedo decir. Pero que ha habido supervivencia inexplicable, sí. Y recuperaciones funcionales. Sí, bueno, por supuesto, porque os cuento la última. Yo tuve un día de fin de año patético, un día que estaba de guardia patético. Patético porque se me murieron en la noche del 1 de enero 3 enfermos en la planta, en la misma noche, de las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Y yo, bueno, cuando fueron las 12:10 por ahí, que la gente hubiera tomado la uva y eso, pues subí a darle una vuelta a los enfermos, felicitar a las enfermeras, a los familiares. Y había un enfermo y me dice el hijo, uno que estaba, que se moría, que esa noche se moría, y me dice el hijo, don Antonio, ¿a usted le importaría que le diera un poquito de champán? Porque yo que pobre. Y digo, hombre, no le deis champán, pero el hombre estaba medio comatoso. Digo, a ver si va a beber, se va a atragantar y se nos va a morir en 2 minutos. Así que, digo, ponga usted un poco una gasa o algo y le moja la boca con el champán y tal. Y efectivamente surgió. Y ya a las 2 de la mañana me llama la enfermera, sube usted corriendo que fulano está muy malo, ¿verdad? Pero me dice otro nombre. Y yo subo a la planta y efectivamente el del champán no era otro. Y el pobre se murió. Nada, bueno, preparando todas las cosas y tal, y me vuelvo a ir. Y a las 2 horas o 3 me vuelven a llamar para otro enfermo que tampoco era el del champán. Y se murió también. Y a las 7 y pico de la mañana, el tercero en la misma situación. Y me acerco, digo, bueno, voy a ver cómo está el del champán. Y me acerco al del champán y me dice, buenos días. Creo que iba con una derrota absoluta, el hombre se fue a su casa. Al cabo de los días, pues, siguió mejorando y se fue a su casa. Digo, bueno, pues lo tendremos en cuenta para o sea, que cosas de esas ha habido muchísimas, ¿no? Muchísimas. Lo que pasa es que yo lo que más puedo agradecer es cuando a lo mejor voy a un sitio como hoy estamos aquí, ¿no? Hace mucho estuve en Rociana dando una conferencia sobre la relación del médico y el paciente y de pronto se me acercó un chaval que medía 2 metros por lo menos. El tío era un armario y me dice, don Antonio, ¿a que no me conoce? Digo, ¿cómo que no? Tú eres fulano de tal, pues no le había cambiado la cara. Yo lo había visto cuando tenía 7 años y ya tenía 32. Y digo, ¿cómo que no? Tú eres fulano de tal. Y tu madre, que no entraba un día en la consulta, que no entrara llorando, que mi niño, que lo malo que está mi niño, y al final estás cargado a tu madre y todo, y tú sigues aquí. Y entonces eso, pues sí te satisface, ¿no? El ver gente que tú pensabas que no iba a poder sacar adelante y encontrarte ahora que están casados con hijos y todas esas cosas. Pero sí que he hecho falta, y hoy día más que cuando yo estaba en plena actividad, sí he hecho falta un poco, y espero que mis colegas no se enfaden, sí he hecho falta en gran parte ese porcentaje de humanismo que necesita la relación con el paciente. Indudablemente, cualquier globalización puede estar sometida a un error, ¿no? Porque habrá gente que sea magnífica,
pero creo que hay un planteamiento erróneo desde las instancias políticas con los estudios universitarios. La medicina se ha convertido en una carrera elitista, porque hay que sacar mucha nota para poder hacerla. Y la medicina, si tiene algo, es precisamente un porcentaje altísimo vocacional. Entonces, si tú pones la balanza, vocación y prestigio social, hoy día gana siempre el prestigio social sobre la vocación. Y yo creo que eso, junto con la tecnología, no está favoreciendo la actuación médica en muchos casos. También hay que reconocer que la demanda que la gente hace del sistema sanitario también es mayor, ¿no? Y que estamos ya en unos niveles de vida donde a la gente le cuesta trabajo aceptar la enfermedad, la muerte, el dolor, y entonces las exigencias son absolutamente diferentes, ¿no? Esto también hay que entenderlo. Pero el único contrapeso que puede tener esa demanda es precisamente la actuación humanística, no la técnica. Y desgraciadamente no veo yo que vayamos por ese camino, ¿no? Como además después decimos que nos faltan médicos, pero resulta que hay cantidad de chavales que tienen vocación médica, pero no les alcanza la puntuación, y entonces nos estamos quedando con menos gente. Y lo que es peor todavía, que está esto establecido de una manera, luego con el examen MIR y todo esto está establecido de una manera en que tú a lo mejor quieres ser otorrino en Orense y terminas de ginecólogo en Murcia. Con lo cual, bueno, pues estás ejerciendo un trabajo que te gusta, pero no en la línea que te gusta, ¿no? Y eso, a la hora de sentarte con un enfermo o en una guardia que te llamen a las 3 de la mañana, cuesta trabajo, ¿no? Entonces estamos perdiendo, entiendo yo, parte de lo vocacional a favor de, no sé, prestigio, o llámale como quieras. Yo, respecto a lo de los milagros, es que me acabo de acordar de una anécdota muy buena que tengo con las enfermeras estaban en grupos, ¿no? En distintos turnos, cada turno hay un grupo. Entonces estábamos en el Manuel Loy todavía, no estábamos en el Juan Ramón Jiménez. Y yo, había un grupo de enfermeras y auxiliares que les decía, como cuando éramos chicos íbamos a jugar al fútbol, les decíamos, hemos ganado el equipo colorado. Y yo le decía al equipo colorado porque una de ellas era pelirroja, además. Y eran muy buenas, profesionalmente muy buenas. Pero yo siempre, cuando me llamaban para algo, les decía, bueno, ¿cómo tiene la tensión, la temperatura, el pulso? Le pedía algunos datos para mientras donde yo estaba y llegaba a la planta y hacía como una idea de lo que me podía encontrar. Y recuerdo que una noche, a las 3 y pico, a las 4 de la mañana, me llaman, tú, usted, don Antonio, que fulanita está muy mala y que nosotros creemos que se ha muerto. Y bueno, pero habéis tomado la atención, el pulso. Y dice, no, es que cuando creemos que está muerta, no queremos tomar la atención, ¿verdad? Y entonces yo llego ahora cuando me la encuentro por la calle Pueblo, se lo digo siempre. Digo, ¿quién es el único médico? Ahora os explico el único médico de qué. Yo entro en la habitación, tenían semipenumbra con la luz indirecta de la cama y la cama un poco levantada y la señora firme en la cama. Y yo entro, la miro y le digo, Antonia, ¿qué pasa, Antonia? Y dice la mujer, don Antonio, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Y cojo, la miro a la enfermera y le digo, muerta, ¿no? Bueno, pues me fui. A la mañana siguiente no se atrevían ni a mirarme, ¿no? Y entonces yo ahora cuando la veo por la calle le digo, a ver si le dices a tu marido, a tu amigo, a tu grupo, quién es el único médico que resucita a este
Bueno, Antonio, una breve postilla. Tenemos aquí a la Santa Cruz de la calle Cabo. Tenemos aquí también la magnífica charla que nos ha dado sobre la visión de un médico de las heridas, bueno, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el pueblo Bartolo y el pueblo de La Palma, como postilla de esta charla que nos diría para vivir en esta cuaresma en la cual ya estamos inmersos. Un breve consejo. Bueno, que mantengamos la prudencia. No olvidemos que la Semana Santa que tenemos encima suele ser multitudinaria. Cada vez estamos más confiados y el virus seguimos sin conocer. Por tanto, lo primero, desde el punto de vista estrictamente humano, seguir siendo prudentes, intentar mantenernos siguiendo las directrices que se den, pero mantenernos, digamos, en una postura de cautela en las grandes concentraciones. Eso desde el punto de vista humano. Después, tener en cuenta que este año, yo soy un poco pesimista respecto al futuro, pero este año, después de 2 años sin pasos en la calle, y esto, la gente hay que reconocer que está deseando tirarse a las calles, ¿no? Entonces, que lo que nos ha faltado durante 2 años seamos capaces de disfrutarlo en este próximo año, o en estos próximos días. Y tercero, lo que yo ejerzo conmigo mismo, cuando salgo en una hermandad, y es que no generalicemos nuestros deseos, sino que los particularicemos. ¿En qué sentido? En el sentido de que los que, si Dios quiere, los vamos a ver el domingo de Ramos, el jueves santo, cualquier día de la semana, con los titulares de nuestra hermandad o de nuestra devoción, lo primero que creo que tenemos que hacer es darle gracias a ese titular o a esa Virgen de poder estar viéndolo, porque en estos 2 años hay cientos de miles de personas que no han podido hacerlo. Y por tanto tiene que ser una Semana Santa y una cuaresma de agradecimiento por permitirnos estar delante de ellos el día que corresponda. Y una vez hecho eso, sí hacerlo extensivo a las personas que nos son próximas. Y aunque estamos en un sitio sagrado, decía Santo Tomás, me parece que era, si el virus le da por atacar a Putin, bienvenido sea.